¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer fue el Día Mundial de la Justicia Social y Oxfam Intermón organizó un concierto con jóvenes músicos en el Parlamento de Navarra. Vamos a hablar de ese concierto y también de qué objetivos persigue un día como el de ayer, el Día Mundial de la Justicia Social. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de un libro, Grito Africano por el derecho a existir, un libro escrito por el teólogo Cyprien Melibi. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Ayer fue el Día Mundial de la Justicia Social y Oxfam Intermón organizó un concierto de jóvenes músicos en el Parlamento de Navarra. Vamos a hablar ahora mismo de este tema de la justicia social, qué entendemos por justicia social, y hablaremos también de cómo fue ese concierto y cómo se organizaron a tantas bandas de jóvenes músicos, y por ello también contaremos con la presencia de una profesora de música. Nos acompaña para ello Quique Abad, él es miembro de Oxfam Intermón. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y también, como la profesora de música que hemos nombrado, es Amaya de la Cal, profesora de música Sagrado Corazón. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Para situarnos un poco en el tema, Quique, ¿qué entendemos por justicia social? Bueno, es un concepto muy amplio quizá y eso es peligroso, pero yo creo que todos podemos entender, todos y todas, que justicia es lo que cada uno se merece. Cada uno se merece, ¿por qué? Pues por ser persona. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de derechos, estamos hablando de los derechos de las personas por el hecho de ser persona. El apellido social ahí yo creo que implica, creo y está claro que implica lo que son los derechos sociales más, lo que es la igualdad en torno al derecho a los medios de vida, el tener medios de vida económicos suficientes como para garantizar para una persona y su familia pues el acceso a los medios básicos de vida, ¿no? También el tema de la educación, el tema de la sanidad, el acceso a la sanidad. ¿Qué ámbitos engloba la justicia? En realidad engloba social? engloba todo. Lo que yo creo que es importante no es tanto lo que engloba como el concepto de justicia. Y cuando entramos en justicia no estamos hablando de una caridad malentendida, de que doy porque tengo mucho, sino tengo derecho a tener esos medios de vida, a tener ese acceso a la educación, a tener ese acceso a sanidad o todo lo que queramos entender como social. Tengo derecho por ello porque se me debe como persona, ¿no? La justicia es lo que se le debe a cada uno, ¿no? El derecho. Yo creo que ahí está la clave, la fuerza del asunto, ¿no? Este día que conmemoramos, ¿cómo surge? ¿Qué necesidades se vio? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es un poco el origen? Bueno, son los, con perdón, pero los típicos días de Naciones Unidas, ¿no? En los que se van estableciendo de cosas muy importantes, bueno, todas son muy importantes, pero algunas como más conocidas y otras menos conocidas, ¿no? El Día Mundial de los Derechos Humanos, o el Día Mundial del Agua, o el Día Mundial de la Justicia Social. De alguna manera no quiere decir, ni muchísimo menos, y para nosotros todavía menos, ¿no? que solo ese día se tiene que hablar de esto, pero es verdad que son días en donde se conmemora, donde podemos recordar, celebrar desgraciadamente no mucho, pero sí recordar y tener más énfasis en esos aspectos, ¿no? Y suelen ser campañas internacionales que consiguen que al final pues, Naciones Unidas, o sea, los países del mundo, los gobiernos del mundo, porque Naciones Unidas está formada por gobiernos, pues declaren un día así, ¿no? Y es una excusa para poder hablar del tema, ¿no? De todos estos factores que engloba la justicia social, educación, sanidad, hemos hablado de varios, ¿cuál es el más urgente hoy en día? Es complicado. ¿En tu opinión? Sí. Hombre, yo creo que hay un tema que está latente, que también es un concepto general del que cuelgan otros, pero es el concepto de desigualdad. Nosotros estamos trabajando mucho y mucha gente también, y está, diríamos, en el buen sentido que está de moda, el tema de la desigualdad como fuente y consecuencia a su vez de la pobreza, de la injusticia, pero esa desigualdad que se está incrementando, que la crisis en nuestro país y en el mundo no ha hecho más que incrementar. Los ricos, la gente más poderosa tiene más y los pobres tienen menos. España es el segundo país más desigual de Europa, es el país en el que más ha crecido la desigualdad con la crisis. Claro, estamos hablando de cifras, y son cifras, no nos podemos quedar solo en ellas, pero que 85 personas en el mundo tienen más que la mitad más pobre de la humanidad, que 3.500 millones. 85 personas caben en un autobús un poco grande. A veces hay que pararse y pensarlo así, ¿no? Tienen más que la mitad de la humanidad más pobre. Eso
eso no funciona, eso no puede funcionar, ¿no? Además, ahora en Intermón estáis en una campaña, ¿no? Esto, digamos Sí. que este acto, el concierto del que ahora vamos a hablar, forma parte de una campaña que tenéis sobre este tema, precisamente, sobre la igualdad. Sí, sí, la campaña se llama Iguales. La idea no es que no se trata de que todos tenemos que ser iguales, evidentemente, porque está muy bien que seamos diferentes, ¿no? Y creo que, pero sí que tenemos que tener igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante la educación también, el acceso a la educación. La educación es la que permite tener oportunidades, la que permite escalar, subir en la escala social, en la que una persona que ha nacido en un entorno más desfavorable, gracias a una educación, a una política pública de educación, con unos buenos recursos, con una buena promoción, puede dar el salto y puede acabar, ¿no? Y es algo que la crisis, los recortes, pues están minando, exactamente, y es muy peligroso. Evidentemente estamos mucho mejor que pueden estar en otros países y en otros continentes, pero realmente ya son temas globales, ¿no? Tampoco quiere decir que vayamos bien eso, que estemos mejor que otros. Exactamente. Hablando de educación, como profesora, Maite, no te voy a preguntar tanto qué relación tiene la educación como la justicia social, que Kika ahora acaba de aclarar, sino cómo se educa en la justicia social a los alumnos. Pues yo creo que no es fácil. Chavales jóvenes aquí de Pamplona. No es fácil porque el tema es muy complejo, pero yo creo que los educadores tenemos la obligación de ser también nosotros mismos un ejemplo para los chicos. Y luego en los centros educativos es importante que los chicos reciban información de lo que pasa alrededor. Efectivamente nosotros vivimos en un entorno creo que bastante favorecido, bastante afortunado. Hay gente que no lo está pasando bien, eso es evidente, pero bueno, hay un entorno que nos sostiene. Pero hay gente que no lo tiene. Y entonces, por ejemplo, nosotros en el colegio, yo trabajo en el Colegio Sagrado Corazón, pues desde el primer momento de la mañana donde hacemos una oración, y la oración consiste, parte de esta oración, en leer las noticias del mundo e intentar ir un poco más allá a veces, ¿no? del titular con los chicos. Esto es muy importante. Ampliar la perspectiva. Eso es. A veces, bueno, pues como adulto es fácil darles la vuelta y se descolocan, y eso es muy, muy positivo. Y luego, siguiendo campañas, invitando que estén cerca de otras realidades, mostrándoles... Que se involucren en todas estas campañas y en todos estos actos. Películas que a veces se salen que vemos con ellos, que se salen de pues, lo más comercial y que, bueno, que pueden resoplar un poco en clase, pero que son muy interesantes y retocan un poco ahí las conciencias, ¿no? Los corazones. Me parece muy importante, en eso estamos. Respecto al concierto que se celebró ayer, ¿cómo surge la idea de organizar un concierto con jóvenes, además con jóvenes bandas de diferentes colegios? Sí. Así que me puedes responder a esta pregunta, Quique. Bueno, la iniciativa es del Sagrado Corazón. Iniciativa del Sagrado Corazón, entonces no. Bueno, yo creo que fue casi un café, ¿no? Sí, Entre Quique y una compañera nuestra, Natalia Arroyo, debían estar en un momento así informal y se les ocurrió la idea tan bonita de, oye, ¿por qué no organizamos un concierto para eso, llamar la atención o, bueno, recordar que tenemos que perseguir esa justicia social? Y entonces esa idea a mí me la transmitió Natalia, ¿qué te parece? Y yo dije, me parece estupendo. Y empezamos a mover ficha y a invitar a toda la persona que tenía un instrumento cerca, un montón de asociaciones, de agrupaciones, bandas, orquestas, otros colegios que podemos contar luego y que se han animado a participar. Y entonces ha sido muy bonito porque hay un punto de implicación pues especial. ¿Qué relación podemos hacer entre la justicia social, que hemos comentado antes con Quique en qué consiste, y la música? Bueno, pues a mí que me gusta y que veo de este proyecto, que hay una ilusión y yo la transmito, ¿vale? Bueno, ¿cómo se ha plasmado, cómo se ha hecho realidad? Pues efectivamente desde el cole pensamos un repertorio, unas piezas para tocar en el concierto de ayer y se facilitaron a las demás agrupaciones. Y las demás personas, primero han querido participar, luego hay una implicación y una intención, muy bien. Han empezado a trabajar de manera individual. En la música es muy importante que cuando una persona pone su parte, hace su parte del trabajo, ya está dando un primer paso. Luego han practicado todas las agrupaciones instrumentales, un segundo paso, ya se han hecho un grupo. Y todos esos grupos distintos que hemos ido trabajando, cada chaval en casa, luego cada agrupación y luego todos juntos, hemos hecho algo muy bonito, como era un concierto pues, especial de implicación voluntaria en la que un montón de chicos participaban por alzar su voz, ¿no? O su música. ¿Cuánto tiempo más o menos os ha llevado organizar esto? Yo creo que fue por diciembre, creo recordar, cuando surgió la idea, empezamos a mover, a lanzar, a pesar de estar las navidades de por medio, la idea, y luego pues cada persona se ha implicado individualmente, como grupo, y luego ya uniendo fuerzas. O sea que es bonito porque cada uno es responsable de su implicación, del trabajo a pequeña escala o en casa o en mi entorno cercano y luego
todos juntos tenemos mucha más fuerza y es mucho más... Es un buen símil de lo que debe Sí. ser una sociedad, ¿no?, cohesionada, Yo. en la que existe la individualidad, pero se trabaja conjuntamente por un bien común, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto además también ha sido el unir esas tres palabras, ¿no? Juventud, que es el futuro, que es la ilusión, la esperanza, la fuerza, muchas cosas, ¿no? Es el tocar juntos de distintos, ¿no? O sea, la música, ¿no?, unido, que son de distintas orquestas, Sí. ¿no? Y que y habría que ver los primeros ensayos, cómo sonaba enseguida de bien, ¿no? Era impresionante. Y luego el Parlamento, que a mí me parece muy importante Claro, que también, se estar celebra en en el la Parlamento. casa Sí, de sí. todos los navarros y Eso las se celebró navarras, ayer ¿no? en el Parlamento. Exactamente, Nos han entonces acogido. esa acogida por parte del Parlamento, que ha sido muy buena, pero también el símbolo, lo que significa estar hacer este concierto como pudimos hacer en el Parlamento de Navarra, ¿no? Yo solo quería añadir que es Sí. verdad que yo el otro día en el ensayo general, el último miércoles antes del concierto, miraba a mi derecha desde mi sitio en la orquesta y me sentí orgullosa porque veía 100 y pico chicos y chicas muy jóvenes cuyo, a ver, no reciben nada supuestamente más que la ilusión y que sí, que quieren participar. Y entonces yo decía, bueno, hay esperanza, aquí hay gente joven que viene que en vez de Ilusionada. dedicar sus ratos de ocio a otras cosas menos, que sí que participan, que están abiertos y abren los ojos al mundo y ponen su granito de arena, pues eso, para levantar Esa la voz. Es otra gran palabra, participación, ¿no? Como Sí. un participar. Involucrarse. Involucrarse. Sobre todo en estos exactamente. temas y con el Involucrarse. tema que había De de, manera de fondo. totalmente- Sí, sí, sí. Las piezas que se Entonces- eligieron por algún motivo, porque no creo que se eligieran al azar. No, bueno, aquí debemos mucho a nuestro, bueno, al director de la orquesta del Colegio Sagrado Corazón, que es Richard Casimir, es un hombre muy capaz. Estuvimos pensando qué piezas elegir y, bueno, escogimos 4 que son muy bonitas, pues piezas que pudieran resultar, a ver, pues no muy difíciles, sencillas, pero a la vez que sean interesantes musicalmente. Yo creo que están muy Y bien con mensaje, elegidas, ¿no? con También tienen un mensaje. cierto mensaje Él escribió, en torno a- sí, él escribió el porqué de todas las piezas y la verdad es que daba gusto pensar, pues estaba muy meditado todo. Y yo creo que se nota también. Se ha hecho con cariño todo el proceso. La gente... El objetivo de fondo que perseguís con el, bueno, digamos, el impacto que, aparte de dar a conocer, bueno, digamos, el tema de la justicia social, ¿qué objetivos concretos perseguíais, Quique, con estos conciertos, con este concierto? Muy bien, pues un poquillo el llegar a gente diferente, el llegar en ese día especial, como era ayer el Día Mundial de la Justicia Social, con nuestros mensajes, que en el fondo es la lucha contra la desigualdad y la lucha por la igualdad de oportunidades, públicos diferentes a través de eso, de gente joven, de la música y del Parlamento, juntando estas tres cuestiones, ¿no? Y en el fondo es bueno, pues que se hable del tema, ¿no? Para nosotros, que se hable del tema, que se difunda, ¿no? Ha sido muy importante el hecho de filmarlo, ¿no? Y que eso pueda luego verse, pueda transmitirse. Allí, ¿Se bueno, podrá pues en la web de entrará gente. Intermon, de Oxfam Sí, Intermon, bueno, a partir del lunes? yo creo que estamos montando y va a haber como 2 grandes vídeos. Uno en torno a la sorpresa, que si queréis luego contamos, más rápido, que queremos hacer muy viral y muy inmediato. Y otro es el concierto entero, ¿no? Que es algo importante porque además ahí han colaborado, bueno, colabora una empresa audiovisual que nos ayuda en lo que es la edición y el montaje del primer vídeo, del más rápido, y luego estudiantes de la universidad también estudiantes de audiovisual que han filmado el concierto entero y están montándolo. Tardará un poquito más, pero esto lo colgaremos en YouTube y por supuesto en el Facebook y en la página web de Oxfam Intermon. Sí, fácil. Cuéntame esta sorpresa que comentas. porque Sí, ayer es que no una- me puedo aguantar, una suena muy bien mitad- además. Una Bueno, pues, sorpresa a mitad de concierto. Sí, de alguna manera, quiero decir, queríamos darle de qué manera llegar con el mensaje también, ¿no? Entonces, el concierto es maravilloso y fue maravilloso, todo el proceso ha sido maravilloso y el sitio maravilloso, pero queríamos darle un toque que lo hiciera también atractivo, más atractivo todavía, si cabe, en vídeo, en YouTube, en redes sociales. Y implicando también a otro tipo de gente joven. Y aquí entró el gente del Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto de Plaza de la Cruz, estudiantes de Artes Escénicas, que ellos lo que hicieron es, unos cuantos de ellos, pues irrumpieron en un momento dado, ayer, bueno, no quiero desvelarlo del todo porque creo que lo interesante es verlo en vídeo, pero que forzaron una situación en la que la música no sonaba. ¿Y por qué? Porque no había igualdad de oportunidades entre los músicos. No todos tenían los mismos instrumentos, no todos tenían instrumentos de verdad. Entonces ahí se para, el director, eso no suena, no funciona, y dice una frase algo así como cuando no hay igualdad de oportunidades, Sí, cuando no todos tenemos las los mismos herramientas instrumentos, también, claro. Esto suena mal, ¿no? Las herramientas fallan, ¿no? Claro. Claro, músico eso sin se ha instrumento. filmado, ahora lo estamos montando porque queremos, que es un vídeo muy interesante, muy atractivo, muy gracioso, muy elegante al mismo tiempo, ¿no? Es una irrupción teatral y bien hecha, ¿no? Y salió muy bien. Y bueno, animamos a la gente a buscarlo. Lo más rápido va a ser en YouTube, ¿no? Pues poniendo Intermon, Pamplona, a mediados de la semana Parlamento que de viene Navarra. se podrá Yo ver. espero que antes, mañana domingo o el lunes estará ya. Estará Tenemos ya. apoyo ahí de Arena Comunicación, una productora muy buena de Pamplona, Perfecto. Miguel, que nos está ayudando y
Esperemos que sí. Estaremos atentos. ¿Cómo surge esto, Sí. digamos, esta interrupción, esta sorpresa? También el Sagrado Corazón. Eso en el se café os ocurrió. salió. En el café, ¿sabes? Es cosa del café. En el que salió el concierto, le dimos... Natalia estaba con la música y yo estaba con eso, ¿no? Sí, nosotros ahí nos hemos dejado. Amaya, aparte Cuidado. del Sagrado Corazón, Sí. ¿qué otros colegios Aquí participaron? yo Digo, quiero- para nombrarles también, quiero para... coger- Sí, sí. quiero coger la chuleta porque me parece muy importante que no nos olvidemos que efectivamente Claro, se ha es hecho una cosa no invitación, solo del Sagrado Corazón, y sino ha de habido muchos mucha más gente colegios y que ha organizaciones. dicho, estupendo, cuenta con nosotros, pues nosotros participamos con 30 chavales, con 50, con 5, con los que sean. Y quiero decirlos a todos. La Orquesta San Ignacio, con el Padre Sagüés, que han trabajado mucho, me consta, las bandas Ira y Izaga, la banda de música de la Comunidad Valenciana en Navarra, la Escuela de Música de Huarte y la Escuela Joaquín Maya, el Conservatorio Pablo Sarasate y el Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto de Enseñanza Secundaria Plaza de la Cruz. Y claro, la orquesta de nuestro colegio, la del Sagrado Corazón, que ejercía un poquito de anfitriona, pero bueno, éramos también pues, parte de ese grupo tan estupendo de músicos que queríamos levantar nuestra voz. Hablando de justicia social, Ujú. cuando pensamos en este tema, pensamos siempre en el sur, muchas veces. Siempre que pensamos en justicia social, pensamos en los pobres y en el sur. Pero es algo que atañe también a España, como os he comentado antes, y a los países de Europa, cada vez más con el tema de la crisis. Os quiero preguntar, políticamente, claro, esto se soluciona la justicia social con un modelo económico que lo favorezca, que pueda promover esa justicia social. Pues siempre estamos como en choque, ¿no? El liberalismo, bueno, pues sostiene que la justicia social es posible si se generan oportunidades y se protege iniciativa privada. Por otro lado, el socialismo y, digamos, la mayoría de las izquierdas proponen una intervención del Estado, mayor del Estado, para que se logre esta justicia social. Ante este choque de ideas que siempre nos encontramos y que es tan actual, ¿es posible llegar a un acuerdo en este tema, Quique? Bueno, no seré yo quien entre en política partidista, digamos, en política sí, sin duda. A ver, es mi opinión, pero creo que sería compartida por mi organización, sin duda. Yo creo que hay un problema. Ya no es tanto la ideología, decir si interviene o no se interviene, o si las oportunidades, creo que las oportunidades son buenas, creo que tienen sentido. El problema es cuando se parte de una desigualdad tan flagrante. La libertad de oportunidades está muy bien y la iniciativa privada y la iniciativa individual es fantástica, pero claro, cuando uno tiene un nivel mucho más alto que otro, porque ha tenido un acceso a una educación, porque ha tenido acceso a unos medios, porque vive en un entorno en el que perfectamente hay seguridad, puede desarrollar su iniciativa, esas grandes iniciativas, eso es estupendo. El problema es que no todo el mundo está en ese nivel. Entonces esa libertad, cuando se parte de la desigualdad, no es real. No somos libres cuando no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, la intervención del Estado, no seré yo quien defienda que tenga que ser absoluta, al estilo del socialismo antiguo, digamos, pero sí que el Estado como regulador, el Estado como controlador de determinadas cuestiones y como proveedor, que es un estado de bienestar, de recursos, de acceso a educación, a sanidad, a determinadas cuestiones que permitan igualar esa situación. Igualar es imposible, probablemente todo es difícil igualarlo, ¿no? Pero eso es importante. Pero se puede lograr. Yo creo que es una falacia, es una cierta mentira cuando se contrapone una cosa con otra. Si estuviéramos todos en un nivel igual, es estupendo, no haría falta ese Estado, pero ese Estado hace falta regular. Y de hecho la crisis que tenemos ha sido por un exceso de desregulación o una falta de regulación, sobre todo en los mercados financieros. Esto lo decía el ministro de Guindos. Ahora resulta que se ha olvidado ya, ¿no? Porque parece que Que no interesa. da mucho, pero yo creo que sí, que ni una cosa ni otra, son las dos. Suena muy utópico, de todas formas. Bueno, es que la El concepto utopía, de justicia social. Sí, bueno, a ver, lo que suena quizá utópico, por un lado, la utopía es lo que nos mueve, la utopía es el horizonte al que tenemos que ir. Siempre se avanza, nosotros avanzamos y el horizonte avanza, nunca llegaremos a cogerlo, ¿no? Pero es la guía, ¿no? Cualquier utopía se define así, ¿no? Pero si nos quedamos quietos, mal vamos, porque esto si no avanzamos, retrocedemos, y estamos retrocediendo, está creciendo la desigualdad. La desigualdad no solo es mala porque es injusta, la desigualdad incluso es mala porque no genera oportunidades económicas. Un Estado muy desigual o una sociedad muy desigual, ninguna empresa quiere invertir, porque no tiene gente preparada, mano de obra preparada, porque hay inseguridad, ¿no? Donde hay una sociedad muy desigual, las grandes ciudades de América Latina son las donde hay más inseguridad y más delincuencia, ¿no? Entonces no solo es un concepto, que es el más importante para nosotros, de justicia, de derechos, sino que es que además no es práctico, no funciona bien los estados desiguales. El Foro de Davos reconoce como el segundo problema, la segunda amenaza para la seguridad mundial, la desigualdad. No hay que quedarse calvo como yo para eso, ¿no? O sea, es bastante evidente, pero que no lo olvidemos tampoco que incluso desde sectores mucho más liberales la desigualdad no es positiva, ¿no? Y estamos en la desigualdad extrema. Hemos comentado también el papel fundamental de la educación, Sí. para prevenir sobre todo la desigualdad que puede generar estas... El acceso a la educación es el para acceso. nosotros también. ¿Ves a los jóvenes, Amaya, ves a los jóvenes tanto de Sagrado Corazón o en general cada vez más involucrados con estos temas, no solo a la hora de organizar el concierto, sino en general con temas sociales?
Pues yo les veo implicados. Yo igual también busco la utopía y me parece que hay que buscarla. Hombre, Yo a los chicos les veo abiertos al mundo, no les veo impasibles, ni creo que vean las noticias de cualquier manera. Yo creo que les toca la fibra. Yo defiendo muchas veces, yo soy profesora de música, bueno, tutora, pero profesora de música, y nos paramos cuando hace falta hablar de otras cosas y tengo muy buenas sensaciones. Les gusta hablar de lo que ven y tenemos que buscar esas utopías, tenemos que buscar la justicia y en el colegio y en casa, claro, evidentemente, pero quiero decir que en el colegio pues, estamos obligados, sí que lo buscamos, sí que nos paramos a hablar de la justicia y la educación es una herramienta básica, claro. Yo defiendo ante los chicos, mira, ya sé que más allá de la clase de música, la de mates, la de lengua, la educación te abre unas puertas, ¿no? Y insisto, vosotros tenéis, aunque os aburramos a muchos ratos, tenéis la suerte de poder venir a un colegio con una educación de calidad. ¿Qué suerte tenéis? Te miran con cara de susto, pero luego dicen, bueno, en el fondo igual sí, ¿no? Digo, es que hay gente que es que no tiene ese acceso. Bueno, pues la educación es una llave fundamental para poder alcanzar, ¿no?, la Hablando justicia. también de este acceso, tanto a la educación como una vida digna, el lema de Naciones Unidas con respecto a este tema de este año, del Día Mundial de la Justicia, es poner fin a la trata de personas y al trabajo forzoso. Quique, ¿qué podemos entender por trabajo forzoso? Bueno, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Pero No, cuando... yo me imagino esclavitud. Esclavitud, digamos. exactamente, es que va por ahí, ¿no? La esclavitud existe actualmente. ¿Pero existe en España? A ver, existe... Porque yo me o sea, imagino formalmente, Irán. Exactamente, y existen Los países donde hay telares definida, ¿no? Y Sudán, y ha habido... Exacto. Pero claro, cuando yo me planteo, cuando una persona tiene un nivel económico o unos accesos o unos ingresos económicos que solo le permiten comer, sobrevivir, digamos, alimentarse y lo más básico, eso es lo que tenían los esclavos. El esclavo tradicional que podemos imaginarnos en las plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX, comía, no se moría de hambre, no interesaba que se muriera de hambre, era mano de obra barata, gratis, pero había que alimentarle. Entonces, cuando una persona, su situación social económica es de pura sobrevivencia, de vivir al día, de alguna manera eso es una esclavitud. Quizá no está reconocida como tal y no es. Yo no creo que en España, salvo casos concretos, pues pasa con el tema del sector textil, talleres ilegales, por supuesto toda la trata de mujeres con los temas de la prostitución, y es un tema tremendo y me parece que además hay organizaciones que trabajan muy bien estos temas aquí en Pamplona también, y es un tema muy duro, ¿no? Bueno, todo el tema que viene de América Latina, de Paraguay, Argentina, a través de los circuitos de la droga, por ahí están entrando muchas mujeres, y todo ese mundo de la prostitución, que yo no puedo, no soy experto desde el punto de vista social en ello, pero creo que es ahí es un tema muy serio, y por eso me alegra que Naciones Unidas ese tema lo aborde este porque año. además es un tema internacional, no es un tema que lo pueda solucionar un país solo, ¿no? Por último, para ir finalizando, ¿quieres añadir algo más? No, Maya? estoy muy de acuerdo con lo que decís. Para ir finalizando, Oxfam Intermón, ¿qué otros programas está moviendo, tiene pensado mover en relación con esto que estamos hablando, con la justicia social? Vale, para nosotros es parte de una campaña, y nosotros a una campaña le llamaríamos una campaña de información, de sensibilización, cuando la información tiene un plus de intentar transformar algo, de movilización social, de agitar conciencias, de que la gente participe y se mueva, y de incidencia política. Al final los políticos y los gobiernos a nivel local, a nivel autonómico, foral, a nivel estatal y a nivel internacional son los que pueden cambiar las cosas, ¿no? La desigualdad extrema en la que estamos ahora o que está creciendo implica mucho el que el poder político ha cedido mucho peso al poder económico. Los grandes poderes económicos han copado la política. La corrupción no es sino un ejemplo de eso. La corrupción es cuando el poder económico devuelve el favor al poder político en forma de regalos, dinero o prebendas, ¿no? Y eso a muchos niveles, y aquí lo conocemos desgraciadamente bien. Entonces, seguimos hablando de estos temas. Ayer hablamos en el Parlamento a través de la música y fue maravilloso, pero seguiremos hablando de otras maneras en la calle. Pero también este es un año muy electoral y nosotros no huimos de la política, sí huimos del partidismo y no vamos a decir a quién tiene que votar cada uno ni mucho menos, pero sí queremos, con muchas otras organizaciones, a través en Pamplona, a través y en Navarra, de la plataforma de entidades sociales, estamos 160 organizaciones, pero trabajar porque en los programas electorales se recojan estas cosas, que se recojan medidas concretas. Luego sabemos que se cumplen o no se cumplen, pero seguiremos luego con los que ya salgan elegidos diciendo, oye, esto dijiste que lo ibas a hacer y no lo has hecho, ¿no? Entonces esa incidencia política es muy importante, no podemos quedarnos en recoger dinero y hacer proyectos en América Latina, ¿no? Que está muy bien y hay que hacerlo, pero hay que cambiar las cosas. A los que pueden hacerlo. Por uno, por lo que decías tú, ¿no? Que la pobreza y esa injusticia social está presente aquí también, ¿no? Pero sobre todo porque muchas de las cosas no se cambian en los países donde está la pobreza. Tienen una estructura, unas causas y unas soluciones que son globales, ¿no?
Quique, Amaya, muchísimas gracias a los dos A vosotros, por haber venido sí. implicados, por hablar de ese concierto que tuvisteis ayer y este balance que hemos hecho, digamos, de ese Día Mundial de la Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y volvemos con el libro Grito de África. Continuamos en Implicados y vamos a hablar ahora del libro El Grito Africano por el derecho a existir. Hablamos con su autor, Cyprien Melibi, él es sacerdote de Camerún, licenciado en Teología Moral y autor de este libro precisamente. Bienvenido, Cyprien. Muchas gracias, buenos días y contento. Encantados de tenerte aquí, sobre todo de poder hablar de este libro. Ahora vamos a entrar en él, pero que tiene pinta muy interesante, sobre todo por la descripción que viene detrás, luego entraremos un poco en ello. También nos acompaña Nuria Sánchez, ella es miembro del Movimiento Cultural Cristiano aquí en Navarra. Bienvenida. Muchas gracias. Nos hablarás también de cómo se vive aquí en Navarra estos gritos que Cyprien denuncia desde estos gritos africanos que mucha gente, entre ellos Cyprien, denuncia. Sobre este libro vamos a centrarnos en él, el título Grito Africano y el subtítulo por el derecho a existir. ¿Por qué eliges este título? ¿Qué grito principal tiene África? Bueno, África tiene como grito principal el derecho a existir. ¿Qué quiero decir por esto? Es como, te voy a dar una imagen, que estás allí ante mucha gente, más de 1000 personas, y que alguien quiere que te enteres de él y te hace un signo de la mano, aquí estoy, aquí estoy. Es por allí que va el libro. África quiere que el mundo globalizado sepa que existe y que tiene un derecho a existir también en este mundo. ¿Pero qué gritos, digamos, qué problemas espirituales, sociales, potentes denuncias en tu libro? Muy bien. ¿Cuál es la principal denuncia que haces? Sí, buena pregunta. Es que, como has planteado la pregunta, problema, es que es una de las cosas por donde va el libro, es que África representa en el imaginario un problema. Yo ¿Problema para quién? Cambiaría, por ejemplo, la palabra problema por realidades. Porque lo que quiere decir este libro es que África no tiene solamente problemas. África no es solo el SIDA. África no es solo el ébola. África también hay recursos humanos, hay un dinamismo, hay toda una vida y una alegría también que está allí. Entonces, una de las primeras cosas que quiero transmitir con este libro es una visión, digamos, equilibrada o justa de África, como continente, como país, como pueblo. Digamos que puede ser también un grito de esperanza, un libro esperanzador. Sí, muy esperanzador porque a pesar de los problemas que conocemos, exteriores y interiores, se nota que incluso publicaciones especializadas apuntan que África estaría a punto de un despegue económico como la de China en los años 80. Y cuando en un pueblo de más de 1.000 millones de habitantes, la media de edad es de 17, 18 años, algo será por esperar. Cuando se nota cada vez más un advenimiento de intelectuales, de pensadores que toman en serio el tema África, algo será para esperar. Entonces, yo me niego al afropesimismo, me niego al afrofatalismo, me niego que África está agonizando. Estoy esperanzador de que llegará el tiempo de África, ojalá que llegue pronto. Nuria, como miembro del Movimiento Cultural Cristiano,
bueno, todas las personas que conocen el movimiento cultural saben las denuncias que soléis hacer, sobre todo a pie de calle, de diferentes temas sociales. Respecto con el tema del libro, con el libro de Ciprién, ¿qué gritos, qué problemas detectáis desde aquí, desde Pamplona, que vengan de África? La verdad es que Pamplona está llena de África, es así, no nos damos cuenta, pero a veces nuestros móviles hay África, en la madera de nuestras mesas hay África, tenemos aquí África gracias a toda la inmigración, ¿no? Que a mí siempre me gusta recordar una frase de Juan Pablo II que decía que la inmigración, los inmigrantes son la avanzadilla de los pueblos hacia la fraternidad universal. Entonces, ahora tenemos la riqueza también de poder tener personas de África aquí, ¿no? Entonces, África es un continente rico. Nosotros cuando la gente nos dice, ¿no?, por la calle, bueno, yo ya colaboro, yo ya doy, nosotros decimos, no se trata de dar a África, no hay que dar a África, es no robar, ¿no? Nosotros siempre, cuando queremos hablar de este tema y explicamos la relación entre África y Europa, que sobre todo nosotros el trabajo que hacemos es un trabajo muy de denuncia, diciendo, imagínate que te robo la cartera. Te robo la cartera, está llena, tienes 500 euros, abro, me quedo con los 500 euros y te envío, te lanzo un céntimo. Eso es lo que hace Europa con África, ¿no? Tenemos sus riquezas humanas, primero, la inmigración es una riqueza humana potentísima que enriquece nuestros países. Tenemos su riqueza en minerales, en recursos y demás. Robamos esas riquezas tantas veces y a cambio les damos pues el yo ya apadrino un niño, ¿no? Sería quizás la principal denuncia que hacéis respecto a este tema. Un poco de insolidaridad, un poco falta de fraternidad que puede haber. Sí, vamos, Europa tiene que abrir los ojos, ¿no?, a la realidad real, es evidente, estamos cegados, ¿no? Entonces, evidente, eso lo tenemos cada vez más fácil, ¿no?, abrir los ojos, porque si escuchamos, nos atrevemos a escuchar, podemos tener historias tan cerca, ¿no? O sea, yo insisto con este tema de la inmigración. Somos más ricos ahora que con menos inmigración. Lo que pasa es que tenemos que escuchar para conocer la realidad, para conocer el mundo, ¿no? Y esa riqueza humana me refiero, ¿no? También es una denuncia que no solo hacéis el movimiento cultural, que estáis dentro de la Iglesia Católica, el movimiento de la Iglesia, sino que hace la Iglesia, la doctrina social misma. Y respecto a este tema de denuncia, ya como sacerdote, Ciprién, voy a leer el último párrafo de la descripción que hay del libro que se puede leer detrás de tu libro. Los cristianos y cristianas de África no queremos que nuestra Iglesia sea cómplice ni colaboradora de los verdugos, blancos o negros, del pueblo africano. Tampoco queremos un cristianismo opio del pueblo africano. Queremos que nuestra Iglesia asuma su función noble de liberar la energía interior del africano. ¿A qué te refieres con no queremos un cristianismo opio del pueblo africano? Me refiero aquí a, por ejemplo, predicar en África un cristianismo del todo hecho. Un cristianismo que no da protagonismo al pueblo africano, un cristianismo que diría a la gente, oye, quedaos tranquilos, os vamos a echar agua bendita y os salvamos y os vais al cielo, y etcétera, etcétera. Este modelo... Ese ha sido el cristianismo opio que denuncias. Eso es. Yo creo que ese modelo, alguien que lo predicaría, será un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si tiene algo, es este dinamismo, esta fuerza que empezó el día de Pentecostés, que dejó una tarea para que la gente la asume, y es lo que yo reivindico para el pueblo africano, que el pueblo africano tiene que encontrarse con el Evangelio, con Jesús, y asumir sus realidades él mismo. El mismo pueblo africano. El mismo pueblo africano. Que precisamente de ello hablas mucho en el libro, es un libro con mucha carga teológica, con cierta carga teológica, sobre todo el papel que juega la Iglesia, el cristianismo en África. Eres teólogo de la liberación, te quiero preguntar para aquellas personas que no conozcan lo que es la teología de liberación, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, yo aquí... Que mucha gente, yo lo asocio a Sudamérica, lo asocio a Ernesto Cardenal, a Leonardo Boff, pero teólogo de la liberación africano, ¿cómo es la teología? ¿Qué es la teología de liberación y cómo es la teología de liberación africano? Primero, ¿qué es? Y luego en el contexto africano. Si yo me centro en el contexto africano, primero para decir que yo creo que la teología africana, de modo general, o el cristianismo africano, tiene que ser un cristianismo liberador.
¿Qué quiero decir por eso? Es decir, una propuesta de vida desde el Evangelio que va al encuentro del africano que está metido, atrapado en un círculo vicioso que empezó desde la esclavitud negra, la colonización, el neocolonialismo ahora, y toda esta, digamos, batería de relación engañosa entre Occidente y África que acaba de denunciar Nuria. Entonces, este africano real que tiene este problema, que está en esa situación, ir a su encuentro desde el Evangelio y proponerle un mensaje de vida, de liberación, de fraternidad. Bueno, a partir de esa situación se nota una diferencia con otros contextos de la teología de la liberación, que puede ser América Latina, pero eso es la clave en el contexto africano. En general, ¿cómo es la Iglesia de África? Actualmente la iglesia en África es una iglesia dinámica, es una iglesia de la fe popular, las iglesias llenas. Es que yo era párroco de una parroquia, entre sábado tarde y el domingo tarde tenía 9 misas. 9 misas y la iglesia estaba llena. La gente va a misa, ¿es porque son pobres? No sé. ¿Porque le falta algo? Seguramente. En búsqueda de Dios, yo creo que sí. Porque hubo un tipo de opinión a un momento que decía, por ejemplo, que los jóvenes africanos se meten cura por problemas de pobreza, porque les falta de comer a casa, o no sé qué. Vuestra opinión, mucho tiempo. Entonces yo digo, pues, aunque sea así, pues, es lo que tiene que hacer la iglesia. Si la iglesia puede ser en medio de un pueblo que lo está pasando mal, un medio para que gente encuentre maneras de vivir dignamente, yo diría que eso sería cumplir su función. Entonces, actualmente la iglesia africana está en este dinamismo donde la fe, digamos, se vive a flor de piel, es la fe de la gente. Una fe viva. Una fe viva. ¿Crees que en Europa necesitamos más teología de liberación, digamos, como africano, como sacerdote, como teólogo? ¿Crees que ahora que llevas unos años viviendo en Europa, crees que deberíamos cambiar, digamos, un modelo teológico europeo, también en España, que arrastramos desde hace muchos años, muy conservador, hacia una teología de liberación? ¿Crees que Europa necesita, el catolicismo en Europa necesita esa, digamos, renovación teológica? Sí, me suelen hacer esta pregunta y te voy a contestar refiriéndome a una persona que, digamos, no es tan recomendable en tema de la teología de la liberación, que es Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Como teólogo, digo algo que llama la atención. En las pocas ocasiones que habló de la teología de la liberación, porque hay que decir que él no era no era amigo de la teología de la liberación. Pero digo algo en escrito un libro que se llama Informe sobre la fe o algo así. Digo algo que, bueno, a lo menos reconociendo los esfuerzos que hace la teología de la liberación, de que la teología de la liberación quiere liberar el hombre del pecado en general, del paganismo, para llevarle a los valores evangélicos, los valores cristianos, que visto de esta forma le parece bien este método teológico. Y digo lo mismo también respecto a la Europa, que lo que le extrañaba es que Europa lo que hace actualmente es liberarse de los valores evangélicos para acoger el secularismo, el ateísmo, el agnosticismo. Entonces, pues, y él trató este famoso tema, esta famosa pregunta: Europa, ¿qué has hecho de tu bautismo? Está allí. ¿De quién o de qué nos liberamos? Entonces, para volver a tu pregunta, yo creo que hay que replantear muchas cosas en el viejo continente, el continente madre, que como africanos, cristianos que venimos de fuera, cuando yo veo
la devastación del cristianismo en este continente, eso me da pena. Me da pena. Volviendo al libro en sí, Nuria, tú te has leído el libro. ¿Qué conclusiones sacas de él? ¿Qué te ha parecido? Yo lo primero que... Para recomendarlo a aquellas personas que puedan estar interesadas. Lo primero que del libro es que es real que es un grito, ¿no? Entonces, como decía, ¿el quién grita? Pues grita a quien le duele algo, ¿no? Y mi sensación de que le duele a Ciprián en el libro, pues el dolor de los pobres, que ojalá nos doliese a nosotros, ojalá, ¿no? Como ayer estuvimos comentando también, ¿verdad? Y ojalá a los cristianos nos doliese así, porque esa es nuestra base, ¿no? Y le duele también, yo creo, fíjate, que la Iglesia, que realmente tiene una capacidad impresionante para hacer frente a esta cultura de la insolidaridad, o sea, que yo sinceramente creo que es la institución que puede dar vuelco al imperio del dinero, que es lo que manda a todos, y queremos que algún día llegue a haber gratuidad, la Iglesia tiene un papel muy importante de jugar, pues yo creo que le duele que la Iglesia no sea lo que debe ser. O sea, tiene un papel tan grande, una responsabilidad tan grande, que con muchos hechos pues va recogiendo gestos de falso cristianismo en el fondo, ¿no? Que es ese cristianismo que no cree el Padre Nuestro, que es Padre Nuestro, Padre de todos, somos sí, un poco hermanos. Nuestro ministro interior, por ejemplo, con todo el tema de la valla, por poner un ejemplo católico de misa diaria, pero que... Exactamente, ese es un ejemplo de falso cristianismo, claro, y no es que estamos juzgando, estamos diciendo que si tus hermanos empobrecidos que mueren no te importa, es que no conoces a Jesús de Nazaret. Y quizás sea esto una de las grandes denuncias que hace este libro, ¿no? Un cristianismo cómodo que quizás estamos viviendo aquí, no sé si me equivoco por dónde ibas. Claro, sí, todos los hechos, ¿verdad?, de falso. Bueno, precisamente por ello, y como africano también, y a ti Nuria, como aquí persona de Pamplona, tenemos al Papa Francisco que quizás esté descolocando a mucha gente que estaba muy cómoda en la antigua estructura de la Iglesia. Quiero sacar unas palabras respecto al Papa Francisco y cómo está desubicando a mucha gente, y ese grito de rabia que comentabas tú, de que muchas veces la Iglesia no se comporta de una manera evangélica. Manuel Bru, sacerdote y periodista, escribe, se puede leer en la web solidaridad.net, un artículo sobre el estado de la Iglesia en España. Le llama esquizofrenia eclesial, la Iglesia complaciente versus la Iglesia periférica. Habla del efecto Francisco, y en la última parte que le escribe, la quiero leer, me parece muy acertada. El murmullo, leo directamente, el murmullo se oye en las parroquias, entre dignísimos padres de familias numerosas que no faltan un domingo a misa. Tienen miedo al Papa, que dice que el sistema económico que tenemos es perverso, o que lo que están haciendo los gobiernos europeos con los emigrantes es una vergüenza. No les gusta el estilo de los pastores, que ahora cuentan con mayor peso en la colegialidad episcopal. Dicen que son poco batalladores, cuando en realidad se escandalizan porque lo son, y mucho, con la inmigración y la justicia. Se acabó la hora de promover un catolicismo conservador que quiere que sus padres olviden, como ellos han hecho, la doctrina social de la Iglesia. Nuria, ¿tú ves en España realmente este sentimiento que plasma Manuel Bru? Yo creo que hay que hacer mucho cambio, yo insisto. O sea, yo creo que la Iglesia es esperanza para los pobres, porque tiene una fuerza revolucionaria como no tiene ninguna otra institución. Entonces, lo que no podemos hacer, y no hay derecho, y se hace muchas veces, es descafeinarla. Entonces, tenemos la gracia de tener a un Francisco que está llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Pero yo sinceramente creo que esa es una línea, o sea, él habla claro, habla más alto, grita, ¿no? Incomoda. Pero, incomoda, por supuesto, pero que esa es la línea de la doctrina social de la Iglesia. O sea, yo no considero tanto, y además te digo, no creo que es un esfuerzo baldío y no merece la pena la lucha entre sectores de la Iglesia, sensibilidades. Mira, la lucha contra la injusticia, y cada uno que coja fuerzas, el ateo de donde pueda si las tiene, y el cristiano de la fe del Evangelio, ¿no? Pero esa es para mí la esencia, ¿no? Y todo lo que haya que purgar, que no sea en esa línea de solidaridad con los empobrecidos, que es falso cristianismo, pues que se purgue, pero sin división, ¿no? Ciprián, desde África, ¿cómo veis al nuevo Papa? Sí, la verdad es que cuando llegó este Papa dio mucha esperanza, porque él está sacudiendo a la Iglesia, y nosotros que estábamos ya desde mucho tiempo esperando algo así, bueno, el efecto Bergoglio, como lo hemos nombrado al momento, el efecto Bergoglio en África
por desgracia, aún no se nota. No se nota porque, primero, yo creo que el pueblo tiene hombros sobrecargados con todo lo que tiene que intentar resolver desde Roma. El tema África es muy distinto, es que no se puede abarcar el tema África como el tema... Es un buen país. No. Es algo muy distinto, donde el Papa tiene que ocuparse de modo un poco particular. Te voy a decir una cosa, que este año 2015 me siento muy orgulloso porque no que me alegro de que el Papa ha rechazado venir en España, sino me alegro más porque ha aceptado ir a África. El Papa va a realizar un viaje a África este año y yo espero y rezo mucho que llevando allí toma el pulso de la realidad africana y de su iglesia y que pudiera por fin empezar a ocuparse del tema África. Entonces, aún todavía pues no se nota todavía todo este movimiento, este efecto que está provocando y esperamos que llegue ahí. Hablando de tus estudios de licenciado en Teología Moral, estás haciendo una tesis sobre Jan Markela, teólogo de la liberación africano. Sí. Él tenía una teoría del árbol, de la teología del árbol. ¿Nos la puedes explicar? Mirando por internet, preparando la entrevista, he visto que tenía pues, un enfoque teológico que llama la teología del árbol. ¿En qué consiste? La teología bajo el árbol. Jan Markela era un sociólogo de formación y entonces hacía su teología desde la sociología, es decir, una observación de los hechos sociales. Entonces, él trabajó en una zona donde, digamos, el sitio donde la gente hacía las tertulias era bajo los árboles. Es decir, porque bueno, estamos hablando de un pueblo donde no hay ni radio, ni televisión, ni prensa para informarse. Es allí que se transmiten las informaciones. Entonces, él inventó este concepto como para decir que los los problemas teológicos en África tienen que tratarse allí en la plaza del pueblo. Él aboga por una teología que empieza desde la base y no desde arriba. Es decir, la teología para él no son verdades. Verdades absolutas. Verdades absolutas para iluminar un pueblo. Él piensa al contrario, que es desde el pueblo, desde las preocupaciones de la gente, que hay que hacer teología. Entonces él tenía cosas sencillas, un hecho ordinario, y empieza a pensar, a hacer teología. Y una cosa que cuenta en uno de sus libros, que le despertó, digamos, su sensibilidad teológica, estaba haciendo una clase de catequesis a mujeres campesinas. Y una mujer le pregunta: oye, padre, Dios, 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 ¿y después qué? ¿Qué? Perdón. Dios, 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 ¿y después qué? Entonces, esta pregunta tocó mucho a Jan Markela. Le dije, pero esta mujer tiene razón. Le estoy anunciando un Dios. ¿Y después qué le pasa cuando vuelva a casa? ¿Qué le pasa en su vida ordinaria? ¿Qué le pasa? Porque allí es como hay una barrera, Dios no llega allí. Esta mujer está viviendo en una condición donde tiene que hacer 4 kilómetros para sacar agua, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este momento, lo cuenta en el libro, que eso transformó su modo de observar la sociedad y de hacer teología. Y es allí que inventó el concepto de la teología bajo el árbol. Brevemente, Nuria, en una línea, ¿por qué debemos leer este libro? Porque estamos con los ojos tan tapados y con los oídos tan cerrados que realmente necesitamos llamar, o sea, fijar nuestra atención en África que grita. Bueno, recordamos el libro Grito Africano por el derecho a existir, de la editorial Tirant, de colección Diáspora, para todas aquellas personas que quieran comprarlo. Muchísimas gracias, Cyprien, Nuria, por haber venido al programa. Gracias.
Muchas gracias. Y a todos ustedes les esperamos aquí la semana que viene a la misma hora. Pasen una feliz semana.